Hola a todos y todas, bienvenidas a esta cápsula, la última que voy a grabar respecto al certamen 2. En esta cápsula voy a abarcar todos los temas de como análisis dinámico. El profe separa en dos PPT, PPT de n grados de libertad y uno de 2 grados de libertad. Yo los voy a juntar y voy a trabajar así todos juntos. Esta cápsula me va a quedar bastante larga, ya, pero de verdad le puse harto cariño, harto empeño, por lo menos me acuerdo cuando yo estudié este tema, no entendía casi nada, era todo muy matemático, entonces me interesa mucho que ustedes entiendan esto y vean también lo conceptual. Ya, así que le puse harto empeño, espero que les sirva, espero que los ayude y que cada vez que tengan dudas respecto a esto, ustedes puedan venir acá y ver así, ¿cómo era esta cuestión? Era así, ya. Entonces, eso, ya sin más, no, sin alargarme más, vamos a comenzar. Eh, con esta cápsula de análisis dinámico en n grados de libertad. Y para comenzar, vamos a partir a través de la formulación de 2 grados de libertad, que es lo más simple. Y vamos a partir haciendo un supuesto, que con este supuesto vamos a trabajar, ya que como no tenemos valores, vamos a primero suponer que el desplazamiento asociado al grado de libertad 2 siempre va a ser mayor que el grado del desplazamiento en el grado de libertad 1, por lo menos en el primer modo de vibrar, es decir, cuando se mueve de esta forma. Ya después vamos a tocar bien ese tema. Eh, Ahora, lo otro es que estamos trabajando en un caso muy sencillo donde no existen fuerzas disipativas y por lo tanto nuestra ecuación de movimiento genera esta expresión. Para la mayoría de los casos, o en casi todos los casos que trabajemos con ecuaciones en múltiples grados de libertad hacia edificios, lo que vamos a hacer es considerar que las losas van a funcionar como diafragmas rígidos y por lo tanto solo vamos a tener grados de libertad que van a estar asociados al desplazamiento horizontal. Bien, entonces, para este caso, la ecuación de movimiento vendría siendo esta, ¿cierto? Que ahora fíjense que como la estoy planteando es una ecuación matricial. Voy a tener, voy a tener dos ecuaciones, una ecuación asociada a un grado de libertad y una segunda ecuación asociada a otro grado de libertad. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser plantear esa ecuación en función de los distintos parámetros que tenemos en nuestro modelo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que la fuerza de restitución es K, pero por una deformación. Y esta deformación siempre va a estar escrita como la deformación más grande menos la deformación más pequeña. ¿Ya? Entonces, vamos a primero plantear los diagramas de cuerpo libre. Y este procedimiento ustedes tienen que practicarlo, trabajenlo, porque en este caso, bueno, son marcos, entonces lo hemos visto, lo hemos trabajado. Entonces, no es algo que ya hemos hecho varias veces. Bien. Entonces, para el piso 1, nosotros vamos a tener columnas por abajo, columnas por arriba, que van a aportar rigidez y van a aportar fuerzas de restitución cada una. Entonces, para los pisos de abajo, o sea, para las columnas que vienen por abajo, esta va a ser la ecuación, ya que el desplazamiento o la deformación asociada a ese piso va a estar dada solamente por la coordenada o el grado de libertad 1, el desplazamiento 1. Mientras que las columnas de arriba, ¿cierto? El desplazamiento ahora va a estar asociado a el desplazamiento superior menos el desplazamiento inferior. Bien, eso es súper importante. Y aquí tenemos planteada nuestra ecuación o sea, nuestro diagrama de cuerpo libre del piso 1. Para el piso 2, nosotros vamos a tener lo mismo, pero ahora solamente las fuerzas involucradas van a ser las de las columnas que vienen por debajo, que van a ser las mismas fuerzas en ese sentido. Bien. Eh, Esta es la forma de plantear los diagramas de cuerpo libre. No voy a detenerme más en esto. Si no lo entienden, pueden ver el primer video que subí respecto a cómo plantear la ecuación de movimiento y cómo resolverla. Ya eso ya deberían tenerlo más o menos trabajado. ¿Ya? Luego, si hacemos sumatoria de fuerza en el piso 1, ¿cierto? Vamos a llegar a esta expresión de acá, ¿cierto? Las que van hacia la derecha menos las que van hacia la izquierda, vamos a tener igual a la fuerza de inercia. Reducimos algebraicamente y finalmente obtenemos esta expresión de acá. Esta va a ser nuestra primera ecuación, ¿ok? Si hacemos lo mismo, sumatorias de fuerza ahora en el piso 2, ¿cierto? Lo mismo, trabajamos un poco con el álgebra y finalmente llegamos a esta expresión que está acá. Entonces fíjense que ahora yo voy a tener dos ecuaciones. Una primera ecuación que va a estar asociada a la fuerza involucrada en el piso 1 y una segunda ecuación asociada a la fuerza involucrada en el piso 2. Esas dos ecuaciones van a describir mi sistema completo. Bien, todo mi sistema va a quedar las fuerzas de mi sistema va a quedar representado en esas dos ecuaciones. Ahora lo importante es juntar
esas dos ecuaciones en una única ecuación matricial. Y ahí es donde entra el tema de matrices. Entonces, fíjense que acá, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos x1, x2, ¿cierto? Acompañado de masa, masa. Entonces, cuando yo planteo una ecuación matricial, lo importante es que cuando yo haga esta multiplicación, esta fila por este vector, tengo que llegar a la misma expresión que tenía en la ecuación 1, ¿no? La primera fila va a estar asociada a la ecuación 1 y la segunda fila va a estar asociada a la ecuación 2. Entonces, miren, acá yo tengo masa por x1, masa por x1, 0 por x2, porque en la ecuación 1 no aparece la aceleración 2. ¿Bien? Entonces luego hago lo mismo con las k, ¿no? Fíjense, k1 más k2 por x1, k1 más k2 por x1, x2 menos por x2, esa por esa, igual a 0. Bien, si hacen el mismo juego con la ecuación de abajo, ¿cierto? Deberían obtener esa. Y de esa forma ustedes plantean la ecuación matricial. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder resolver después el sistema, los modos de vibrar, etcétera, etcétera. Ya, pero esto es lo primero. Bien, siempre ustedes tienen que partir planteando matricialmente su ecuación. Bien, ya. Entonces, como yo pongo aquí, ¿cierto? Ya tenemos planteada nuestra ecuación matricial. Y la idea, o como hemos visto, nosotros hemos trabajado con el modelo simplificado del carrito. Entonces nosotros tenemos que trabajar, también con este modelo simplificado del carrito. Entonces, cada piso va a estar representado por un carrito y cada K, ¿cierto? Cada rigidez va a estar asociada a la rigidez del piso. Por ejemplo, rigidez del piso 1, rigidez entre el piso 1 y piso 2, ¿cierto? La idea es que estos carritos modelen exactamente lo mismo que tengo yo aquí. ¿Bien? ¿Ok? Ya. Y por último, la solución a esta ecuación va a ser esta expresión que está aquí. Va a ser también algo de la forma senoidal, pero por este vector, ¿ya? Este vector, ya vamos a hablar de este vector más adelante, pero por mientras quiero plantearles la duda de qué representa esto. Si se fijan, ya de partida podemos ver que ese vector va a representar las amplitudes que a mí me faltan, porque este va a ir entre menos 1 y 1, pero este vector necesariamente tiene que tener información de cuánto se va a deformar mi estructura y además de cuánto, en este caso, cómo, que eso va a ser súper importante en lo que vamos a estudiar. Bien, entonces, en este segundo ejemplo, ¿cierto? Yo les traigo En este segundo ejemplo yo les traigo también el mismo modelo, pero ahora vamos a añadir, ¿cierto? Que vamos a tener un modelo viscoso, ¿no? Que es con el que hemos estado trabajando. ¿Ya? Entonces, misma idea, ¿cierto? Ahora, yo tengo que tener en mente qué ecuación, ¿cierto? Es la que yo quiero plantear. Es exactamente la misma ecuación que yo planteaba en un grado de libertad, pero ahora tengo que pensar que es esa ecuación de forma matricial, ¿ya? De la misma forma que nosotros planteamos la ecuación anterior, yo tengo que tener claro que ahora mi delta x va a estar dado por desplazamiento final menos desplazamiento inicial. Es decir, piso 2 menos piso 1, piso 3 menos piso 2, piso 4 menos piso... Así, ¿ya? Para cada uno de los desplazamientos y para el delta de velocidad exactamente el mismo juego. ¿Bien? Entonces planteamos los diagramas de cuerpo libre, misma idea, fíjense, se repite exactamente el mismo juego de lo que hicimos anteriormente. Ya no me voy a detener mucho en eso, si no la cápsula me va a quedar eterna. ¿Ya? Y de la misma forma planteamos las ecuaciones, ¿cierto? Ahí si quieren, bueno, los invito a practicar con esto, a escribir. Ahí sí, se me había pegado. ¿Ya? Los invito a escribir esta ecuación, a plantearla para que practiquen y deberían llegar a algo de esta forma para el piso 1 y algo de esta forma para el piso 2. Si nosotros lo llevamos a nuestro modelo del carrito, nosotros tenemos esto que está acá. ¿Ok? Denme un segundo. Ya, ahora sí, continuamos. Bien. Entonces, si ya planteamos todo, ya esto usted, como les decía, lo deben practicar, lo tienen que hacer varias veces para que esto les salga. Planteamos nuestras ecuaciones y ahora la parte más importante es llevar estas ecuaciones a una ecuación matricial. Esto por favor practíquenlo porque es necesario en sus pruebas. Ya en sus pruebas se los van a pedir. Ya les van a pedir que planteen la ecuación matricial. ¿Ya? O resuelvan la ecuación matricial, los modos, etcétera, etcétera. Sí o sí van a tener que llegar a este paso. Bueno, al final les voy a mostrar el paso a paso a seguir y todo eso. Bien. Entonces matricialmente seguimos la misma idea, ¿no? Matriz de masa, matriz de
amortiguamiento, ¿cierto? Y matriz de rigidez, ¿cierto? Y ahí tenemos planteada esta ecuación. Ahora sí, para resolver esta ecuación, ahora es un poco más complejo, ya no es igual que antes. Entonces esto ya se complica un poco. Vamos a hablar de esto al final, así que lo vamos a dejar ahí. Estoy solamente mostrando cómo plantear la ecuación de movimiento. ¿Ya? Entonces ahora, hagámoslo más entretenido y pasemos de 2 grados de libertad a n grados de libertad. ¿Ya? Y además, ahora vamos a agregar que nuestra solicitación, o sea, nuestra estructura, va a estar sometida a una fuerza. ¿Bien? Va a estar sometida a alguna especie de fuerza. Bueno, y aquí les traigo la generalización para n grados de libertad. Como les mencioné, ¿cierto? Cada carrito va a representar un piso. ¿Ya? Cada piso va a representar también un grado de libertad y a ese grado de libertad se le va a asociar un desplazamiento. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, para este caso van a tener matrices, por ejemplo, de masa de 6×6, de amortiguamiento de 6×6, los vectores van a ser de 6×1, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo importante es que entiendan que por lo menos para el primer modo, el desplazamiento del piso 2 siempre va a ser mayor que el desplazamiento del piso 1. Y con esto ustedes plantean sus ecuaciones de la forma que vieron anteriormente. Bien, esta distribución de fuerza, como no es al azar, yo la dejé así, porque generalmente los análisis modal, el análisis que plantea la NSH 433, utiliza estos tipos como para aproximar un movimiento sísmico que están asociados al primer modo de la estructura, que generalmente es ese. Bien, de ahí vamos a hablar un poco de eso. Ya, pero fíjense que hasta el momento yo he planteado la ecuación, pero no he visto cómo resolverla. Ya, entonces eso también es un tema. Y para resolver esta ecuación de n grados de libertad, nos vamos a poner primero en el caso más simple de todos. Ya hemos estado haciendo eso todo el rato, ¿no? Partimos de un caso simple y lo extrapolamos a un caso más complicado. Entonces, para una ecuación de n grados de libertad, voy a tener esta ecuación matricial y la solución va a estar asociada a esto, que es lo que les había mencionado antes. ¿Ya? Este caso, el caso de oscilaciones libres, va a ser el más importante con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este caso va a tener información de, uno, de cuáles son las frecuencias naturales de mi estructura, dos, cómo van a ser los modos de vibrar, cómo se va a mover y cuánto se debería desplazar si yo relaciono como los modos entre sí. Ya ahí lo vamos a ver bien. ¿Vale? Entonces, ¿cierto? Como yo le mencioné, la solución a esta ecuación va a ser algo de esta forma. ¿Ya? Va a ser algo así. Entonces, si yo calculo ahora, la otra incógnita que me falta sería esto de aquí. Del álgebra matricial, si ustedes a una matriz le aplican una derivada, no es nada más que aplicar la derivada a cada una de sus componentes y por eso les queda esta expresión, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Y aquí viene lo interesante, ¿ya? Acá, ¿cierto? Yo reemplacé el x y el x dos puntos en este valor en mi ecuación de movimiento. Y me quedó esta expresión de acá. Si yo hago un poco de álgebra y reordeno términos, me va a quedar esto que está aquí. Esto que está aquí, como ya saben, cuando tengo una multiplicación de términos, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que este término puede ser 0, o bien todo este término puede ser 0. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Que este término sea 0 no tiene ningún sentido porque nosotros sabemos que la estructura se va a estar moviendo, se va a estar desplazando, ¿cierto? Entonces no tiene ni un sentido que este término sea siempre 0 porque yo no quiero eso. Entonces vamos a mirar la otra expresión, la expresión matricial que yo tengo acá. Y de aquí vamos a desprender lo siguiente, miren. Primero, esta es la expresión que nos quedaría. Y ahora, ¿cierto? Multipliqué por esa matriz ahí y me quedó esa expresión. Ahora pasamos esto hacia el otro lado y nos va a quedar esto que está acá. Bien, por último, nosotros vamos a pasar esta matriz de masa hacia el otro lado, porque yo sé que esta matriz de masa no es 0, entonces voy a pasar esta matriz hacia el otro lado como la matriz inversa y me va a quedar esto que está aquí. Esta ecuación que está aquí, que debería haber encerrado en azul, ¿cierto? O va a haber marcado, es la base de todo lo que nosotros estamos haciendo. Esta es súper importante, es súper potente. Y esto es lo que que a mí me interesa mucho que entiendan, porque a mí me costó mucho entender esto. Entonces yo hacía todo mecánico y muchas veces me perdía y no entendía cuándo usar qué y por qué lo estaba haciendo. Entonces lo que les voy a explicar ahora es
súper importante que lo intenten entender o tengan nociones. No importa que no entiendan toda la matemática que hay detrás, pero que entiendan lo que están haciendo, porque si ustedes intentan resolver todo mecánicamente, les van a poner algo que es distinto y se acabó, ¿cierto? Entonces, ahora pongan mucha atención a lo que les voy a explicar. Bueno, si no les interesa, se lo saltan y calculan el determinante nomás, ¿ya? Pero miren lo que va a ocurrir acá. Aquí, en este caso, al lado izquierdo, yo voy a tener este vector, ¿cierto? Este vector que es el vector de modos. Ya sabemos que este vector va a tener la información de los modos, ¿cierto? Este vector que está aquí. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Este es un vector de n por 1, ¿cierto? Y a la izquierda de este vector yo tengo una matriz. Esta multiplicación es una matriz, pero acá yo tengo un escalar, ¿ya? Entonces de partida ya tengo un problema, porque si este necesariamente es igual a este, entonces esto que está aquí tiene que ser igual a eso. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que yo tengo una matriz que tiene que ser igual a un escalar. Entonces tengo un problema de dimensiones, pues aquí algo no está bien. Entonces, ¿qué implica esto? Y esto es súper potente, que lo que nos está diciendo esto es que nuestro problema se reduce o se transforma en resolver un problema de valores y vectores propios, ¿ya? Que acá lo escribí en una forma general, ¿cierto? Donde este es el valor propio. Creo que esto lo escribí mal. Esto debería ser así, si no me equivoco. Creo que abajo igual lo escribí bien. Esto debería ser así, ¿ya? Esto es súper potente, porque ahora vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Como yo tengo dos cosas que son iguales, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, tiene que pasar algo para que esta matriz A con este escalar sean iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué representan? Ahora vamos a entrar a una parte que es matemática, que es para que entiendan lo que hay detrás y para que no se pierdan tanto con lo que vamos a hacer, ¿ok? Y después van a ver que por eso tiene todo sentido lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Pero les repito, si no les importan, ustedes ahí se lo saltan, ¿cierto? Y van a la parte de ya calculamos el determinante y todo lo que han visto en clase, ¿ya? Pero esto es súper fuerte, miren. Primero, ¿qué representa un valor y un vector propio? ¿Ya? Nosotros cuando trabajamos en el espacio, por ejemplo en el espacio euclidiano, ¿cierto? Si nosotros definimos un círculo, ¿cierto? Está dado por esta línea punteada, ¿cierto? Eso sería un círculo, ¿ya? Pero si nosotros le aplicamos una transformación lineal a mi espacio, una transformación lineal lo que puede hacer, por ejemplo, es hacer que este círculo se roten todas las componentes del círculo, así, pero mantengan el mismo origen, ¿cierto? Si mantienen el mismo origen, entonces es una transformación lineal. ¿Qué es lo que ocurre aquí, por ejemplo? Fíjense que yo tengo un vector verde, un vector rosado, amarillo, café, celeste, rojo, tengo todos esos vectores, ¿cierto? Y si yo le aplico una transformación, por ejemplo la que muestro acá, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo? Bueno, a esa transformación yo giré mi espacio de tal forma de que mi vector pasó de ser S, el vector celeste pasó de ser S a ser S. Mi círculo cambió ahora su forma debido a que cambió el espacio en el cual estaba contenido. ¿Bien? Entonces, estos vectores, fíjense que cambiaron todas sus posiciones, cambiaron su forma, cambiaron su dirección, ¿cierto? Entonces, yo aquí puse vectores al azar, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿todos los vectores se comportan igual? Y la respuesta es que no, y aquí viene lo fuerte. Que existen vectores, ¿cierto? Que vamos a denominar como vectores propios, que independiente de la transformación que yo le haga a mi espacio, ¿cierto? Independiente de si yo esta cuestión la plano, la giro, qué sé yo, estos vectores mantienen siempre su dirección. Lo que va a ir cambiando va a ser su tamaño. Fíjense, por ejemplo, acá, ¿cierto? El espacio ahora está súper como delgado, pero los vectores mantienen la dirección, solo cambió el sentido. Lo mismo acá. Se redujo ahora mi círculo, pero el vector mantuvo la dirección, pero mantuvo el espacio. Lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, a esos vectores que no cambian, ¿cierto? Independiente de la transformación que yo le haga a mi espacio, los vamos a denominar vectores propios. Bien, entonces los vectores que mantienen su dirección independiente de la transformación, nosotros vamos a denominarlos como vectores propios. Y fíjense, si este es el vector que no va a cambiar su posición, yo lo puedo agrandar, disminuir, lo puedo acortar, ¿cierto? Puedo hacer que tenga valor negativo para que pase para el otro lado, ¿cierto? Entonces, ese factor que va a acompañar a mi vector propio, nosotros lo vamos a llamar como valor propio, ¿cierto? Entonces, esto es súper chulo porque al final este A va a ser la transformación o la matriz de giro al final que yo le estoy aplicando.
el vector propio va a ser el que yo voy a mantener invariante y el valor propio va a ser el cual va a ser que te va a decir mi vector propio se va a agrandar, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces por eso este es igual a este. Pero ¿cuándo se va a cumplir esto? Y ahora viene lo otro importante. Esto se va a cumplir solamente cuando se cumpla, bueno, para nuestro caso, cuando se cumpla esto. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que este vector nosotros es el que estamos buscando y la solución trivial sería que fuera cero y no tiene ningún brillo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros queremos es que lo que está acompañando a ese vector sea cero. Pero el problema es que esto es una matriz, ¿cierto? Esto es una matriz. Entonces, la única opción que yo tengo para que una matriz no nula, un vector no nulo multiplicado por una matriz que quiero y esa multiplicación quiero que sea cero. La única opción que tengo es que su determinante, el determinante de esa matriz, sea cero. ¿Ya? Y aquí viene el porqué. Cuando nosotros calculábamos, por ejemplo, hacíamos sistemas de ecuaciones, nosotros queríamos que el determinante no fuera cero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso nos decía, nada, claro, nuestro sistema tiene solución, entonces, etcétera, etcétera, podíamos calcular la inversa, bla, 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 bla. Pero ahora nosotros estamos forzando a que nuestro determinante sea cero. O sea, nosotros estamos diciendo, yo quiero que mi solución, mi ecuación, no tenga solución. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque es la única opción que nosotros tenemos para que esto ocurra. Eso es porque, miren lo que va a pasar acá. Acá yo tengo planteado, ¿cierto? El determinante, ¿cierto? Acá, por ejemplo, una matriz A menos lambda I, ¿cierto? Que es como se plantea el problema de vectores propios. Y ahí yo lo tengo planteado y me da un valor, me da 4, ¿cierto? El determinante me dio 4, ¿sí? Si yo ahora empiezo a variar el valor de lambda, ¿cierto? Este vendría siendo lambda. Ahora va a ir cambiando el valor de mi determinante. Y fíjense lo que le pasó al espacio, ¿cierto? El espacio se empezó a contraer, ¿o no? Se empezó a apretar o a dilatar, ¿cierto? Dependiendo del valor de mi lambda. Entonces, fíjense aquí le puse otro valor, pero va a llegar un momento en que cuando encuentre un valor donde mi determinante es cero, ahora lo único que me va a quedar va a ser una dimensión. Mi problema, que era de 2 dimensiones, se redujo a una dimensión menos, ¿cierto? Yo perdí una dimensión, porque mi sistema no tiene solución en una única dimensión. Y esta dimensión, adivinen cuál va a ser. El vector propio. Entonces, para nuestro caso, en el anterior, vamos a tener dos vectores propios, o sea, dos valores propios, que uno va a apuntar en la dirección del vector propio 1 y otro en la dirección del vector propio 2. Por eso yo fuerzo a que mi determinante sea 0. ¿Ya? Por ejemplo, acá, para el ejemplo anterior, si yo aplico para este ejemplo que estamos trabajando, si yo aplico esta matriz de transformación a mi vector propio, voy a obtener que para el valor propio 1 me va a dar que eso es igual a eso. Y tiene mucho sentido porque si yo aplico esa matriz a esto, me va a quedar una dimensión. ¿Se entiende? Es súper, súper fuerte. ¿Ya? Súper interesante todo esto. Bueno, como si no le importa, se lo saltaba, no. ¿Ya? Entonces, como se reduce esta dimensión, ¿cierto? Ahora nosotros lo que vamos a... Apliquémoslo en lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Es que vamos a encontrar ahora nuestros valores propios, van a ser las frecuencias naturales de nuestro sistema. ¿Ya? Entonces miren lo que va a ir continuando. ¿Ya? Si llego a media hora voy a parar el video, voy a hacer 2 partes y para subir una parte de media hora y otra parte de media hora. ¿Ya? Que es lo más probable lo que me pase. ¿Ya? Entonces, el problema de vibraciones libres, como dice acá, se reduce a un problema de valores y vectores propios. Y acá, como nosotros estamos trabajando con una matriz M que es diagonal en casi todos los casos, y K, que es una matriz simétrica, ¿cierto? Yo puedo obtener mis frecuencias angulares asociadas a cada modo, como van a ser mis valores propios, frecuencias naturales asociadas a cada modo, ¿cierto? Y un vector que va a ser el vector propio asociado a el modo de vibrar. Por eso es que nosotros hacemos todo este juego del determinante, etcétera, etcétera. Porque estos modos de vibrar, ¿qué me está diciendo? ¿Ya? De que, por ejemplo, si mi estructura se mueve un poco hacia la derecha, ¿cierto? Esa es la forma en que se va a mover y va a ser siempre así, ¿cierto? Independiente de cuánto yo le aplique, se va a mover de esa forma y yo le voy a decir cuánto o hacia dónde. Se va a mover así, por ejemplo, tanto hacia la derecha, pero también puede ser así tanto hacia la izquierda. ¿Se entiende?
Entonces, esa es como la idea. Bien. Eh, Ahora, algo importante que tienen que tener en consideración o en mente es que la cantidad de modos y frecuencias van a depender del número de grados de libertad. O sea, de la cantidad de pisos que nosotros tengamos. Bien. Entonces, como vieron, todo este problema, toda esta cuestión matemática que yo les puse aquí, se reduce a resolver el problema de determinante de la matriz K menos WI por M igual a 0. Entonces, es súper importante y también les traigo aquí que ustedes recuerden o sepan cómo calcular determinante. Muy rápidamente vamos a tocar este tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz A, hay muchos métodos para calcular determinante, yo creo que este es el más rápido. También está para las matrices de 3x3, que es todos para abajo, todos para arriba. Pero este yo creo que es el más rápido, miren. ¿Por qué? Primero, la diagonal siempre positiva. Y a partir de eso nosotros vamos alternando. Negativo, positivo, así, etcétera, etcétera. ¿Bien? Lo segundo que vamos a hacer es escoger una columna la que tenga más ceros. Por ejemplo, podría ser esta o podría haber sido esa, ¿cierto? Y vamos a ir tomando los valores de la columna o de la fila de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a partir con este valor. Tiene signo negativo, por lo tanto va a ser menos 9 por, ¿qué cosa? El determinante de todo lo que no abarca la fila y la columna donde se ubica este número. Entonces va a ser el determinante de toda esa cuestión de ahí. ¿Ven? ¿Y por qué yo escojo una fila que tenga hartos ceros o una columna que tenga hartos ceros? Porque después va a ser 0 por un determinante, ya todo eso vale 0, 0 por bla bla y así, ¿cierto? Ya. Y aquí repetimos el mismo juego, ¿no? Escogemos de nuevo una columna o una fila que tenga hartos ceros. En este caso escojo esta fila, tiene un signo más, entonces va a ser menos 9 por 11 por todo lo que no es eso, ¿cierto? Y ahí me quedó ya listo. Entonces, dependiendo de la cantidad de pisos que tengan, etcétera, esto se simplifica harto, ya es mucho más fácil. Bien, y ahí sería S por S, por ejemplo, en este caso sería 14, en este caso sería, qué sé yo. Aquí como yo lo inventé, ¿cierto? Tal vez no dé positivo o negativo ya, pero era como para que lo recuerden y lo vieran. Y lo más importante es que siempre van a llegar a un determinante de 2 por 2. Entonces el determinante de 2 por 2 se calcula como los que van para abajo menos los que van para arriba. Y aquí les puse la formulita igual para que se la aprendan de memoria, ¿cierto? Guiño, guiño. ¿Ya? Con la nota ahí en cualquier lado. Y ahí para nuestro caso, por lo generalmente, nosotros vamos a llegar a expresiones de esta forma, ¿no? O intentar llegar a algo de esta forma para poder despejar el W cuadrado, ¿no? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, a modo de ejemplo nomás, ¿cierto? La frecuencia natural del modo 1 sería la raíz de 7 y la frecuencia natural del modo 2 sería la raíz de 6. ¿Bien? Ya. ¿Qué viene ahora? No, continuamos. Me voy a extender un poco para terminar con la parte de los determinantes y después la otra me salto como a lo que viene. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, siguiente sistema, ¿cierto? Entonces, practiquen, los invito a plantear la ecuación de movimiento, a practicar esto, la plantean ustedes, lleguen a esto, ¿cierto? Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es resolver el problema de valores y vectores propios antes de resolver la ecuación de movimiento. Fíjense que yo todavía no encuentro la solución a la ecuación de movimiento, ¿ya? Entonces, para este caso, algo súper importante o algo que tienen que tener en cuenta es que independiente de la ecuación con la cual yo trabaje, yo siempre tengo que mirar el caso de vibraciones libres. ¿Por qué? Porque ese caso, los modos de vibrar van a ser independientes de cómo yo cargue la estructura o de si mi sistema está amortiguado o subamortiguado, independiente de eso. Esos modos de vibrar, el cómo se mueve mi estructura, va a depender solamente de la estructura en sí. Bien, entonces siempre hay que ver vibraciones libres. Entonces ahí ya planteamos la ecuación, etcétera, etcétera, y nos vamos a resolver el problema de valores y vectores propios. Calculamos el determinante, ¿cierto? Matriz K menos los W cuadrados y la matriz M igual a 0. El determinante de esta cuestión, ¿cierto? Es 2 por 2, por lo tanto los que van para abajo menos los que van por arriba y nos queda eso que está ahí, ¿cierto? Y acá esto es súper importante porque cuando ustedes lleguen a esta parte van a tener que hacer álgebra de tal forma de poder despejar el W, ¿ya? En este caso, fíjense que nos queda como incógnita W cuadrado. Acá no hay W cuadrado y aquí hay W cuadrado pero al cuadrado. Por lo tanto, esto que está aquí es una ecuación de orden 2, entre comillas.
una ecuación de orden 2 para W cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí aplico la formulita, ¿cierto? Menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4A por C. Todo eso dividido en 2A, ¿cierto? Que es lo que yo tengo acá. Y ahí encuentro cuánto valen mis distintos W, ¿cierto? Mi W1, siempre el doble, y esto es súper importante, el W1, acá lo hice al revés, ¿ya? Acá lo hice al revés porque este número, no, está bien, el W1 siempre va a ser el número más grande, ¿ya? Siempre va a ser el número más grande y el W2 siempre va a ser, van a ir decreciendo. Siempre tiene que ser así, el W1 el número más grande y el no, perdón, creo que estoy al revés. A ver, déjeme pensarlo. Ya, miren, así como a modo de ejemplo, miren, esta es como la tarea de ingeniería sísmica. ¿Cierto? Aquí está. Entonces, bueno, para que lo vean rápido, ¿cierto? También para cuando den ingeniería sísmica tengan más o menos algunas cositas. ¿Cierto? Aquí están planteadas todas las ecuaciones, etcétera, etcétera, matricial. Ya. Las unidades también es súper importante. Ya, y aquí está, miren. Que es súper importante que ustedes siempre ordenen las frecuencias naturales de menor a mayor. ¿Ya? Siempre tienen que ordenarlas de menor a mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se les va a dar el periodo, este es el periodo que manda. ¿Ya? Siempre el primer periodo va a ser el que manda y los demás van a aportar muy poquito. ¿Ya? Así que eso. Aquí lo escribí al revés, pero a efectos de práctica da un poco igual. ¿Ya? Entonces, cuando ya calculamos, ¿cierto?, los valores W1 y W2, ¿cierto? Lo que nos faltaría es ahora resolver esta ecuación que está acá. ¿Ya? Fíjense, ahora es sin el determinante. ¿Ya? Ahora es una ecuación matricial. Entonces, aquí les dejé como nota, ¿cierto? Que el phi i j va a estar asociado. El i es el iésimo valor propio y el j es donde, a qué grado de libertad afecta. ¿Ya? Entonces, para el primer valor propio que nos dio, para W1 igual a este valor, yo reemplazo en W1 ese valor, ¿cierto? En ese valor, ¿cierto? Y me va a quedar esto que está acá. Ya. Y un error acá muy común es intentar resolver este sistema de ecuaciones, ¿cierto? ¿Por qué es muy común? Porque uno es lo que tiende a hacer, ¿no? Ya resolvemos, qué sé yo, despejamos phi1 y phi2. Si ustedes hacen eso, van a fallar, se van a frustrar o en la prueba van a quedar trabados porque si ustedes hacen eso, están rompiendo la primera regla de la cual ustedes partieron, que es que su sistema no tenía solución. Entonces, ustedes no tienen que resolver su sistema de ecuaciones, ¿ya? Ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a tomar una de las ecuaciones, por ejemplo, yo tomé esta por esta, igual a 0. ¿Y qué me va a quedar, cierto? S por S, ese valor. S por S, ese valor igual a 0. Y van a fijar uno de sus parámetros. Por ejemplo, yo en este caso fijé phi 1,1. Y en base al valor que yo fijé de phi 1,1, voy a obtener phi 1,2. ¿Cierto? Entonces, cuando phi 1,1 vale 1, phi 1,2 vale ese valor. Y aquí tengo el vector propio 1. Esto, por favor, ténganlo claro, porque si ustedes intentan resolver en esta parte el sistema de ecuaciones, cagar, ¿ya? Aquí no van a poder llegar a ningún lado, porque es una contradicción, pues, ¿ya? Luego, para el valor propio 2, ¿cierto? Que es la segunda frecuencia natural que a nosotros nos dio, hacemos el mismo juego, llegamos de nuevo a esta ecuación, ¿cierto? Y ahora de nuevo, tomo una, yo de nuevo tomé esa por esa, ¿cierto? Me quedó esta expresión de aquí, fijé ahora el phi 2,1, esto es como ustedes quieran, y para el phi 1,1, el phi 2,2 me quedó ese valor. Ustedes podrían haberlo hecho al revés, da exactamente igual, ¿ya? Y nos quedó este vector propio. Entonces, cada vector propio, ¿qué nos está diciendo? Cada vector propio lo que nos está indicando es lo siguiente. Fíjense, este está asociado al D1 y este está asociado al D2. Entonces nos está diciendo que cuando yo estoy frente a esta frecuencia angular, ¿cierto? Cuando mi sistema tiene esta frecuencia angular, entonces mi forma de moverse va a ser la siguiente. Va a ser 1, por ejemplo, para este grado y 1,618 para ese otro. Para que aprendan a dibujarlos también, ¿cierto? Que se los van a pedir sí o sí. ¿Ya? Entonces, para la frecuencia 2, ¿cierto? Para esa frecuencia, cuando mi estructura tiene ahora esta frecuencia natural, ¿cierto? Mi estructura se va a mover, en este caso 1 hacia acá, pero se va a mover ahora ese valor hacia el otro lado, ¿ya?
Y ahí ustedes tienen cómo definir los modos de vibrar. Ahora, otra definición útil que nosotros vamos a usar, y lo voy a dejar para la continuación de esto, o lo hago todo de una nomás. Ya lo voy a hacer todo de una nomás. Filo. Ya sí, no creo que me demore más de una hora. Ya. Entonces, para el segundo modo de vibrar, ¿cierto? Perdón, se me fue la olla. Ya. Otra definición importante que nosotros vamos a hacer es la definición de la matriz de modo. Esta matriz de modos la vamos a usar y nos va a simplificar mucho la vida, porque esta matriz de modos nos va a ayudar a poder resolver nuestra ecuación de movimiento. Fíjense que hasta el momento ya encontramos los modos de vibrar y todo, pero yo no he resuelto mi ecuación de movimiento, tengo un problema, ¿ya? Entonces, esta matriz de modos es tomar los modos en orden, modo 1, modo 2, modo 3, y irlos poniendo como vectores columna, así. ¿Ven? Como lo escribí aquí, ¿ya? Entonces, hasta aquí, eso es todo lo que vendría siendo problema de valores y vectores propios, ¿ok? Hasta aquí denle una vuelta, respiren, tomen aire, porque ahora lo que se viene a continuación también es bien denso. Ya, pero ya nos va quedando poco. ¿Bien? Voy a poner pausa un poco, voy a tomar agua y vuelvo. No sé por qué les cuento, si puedo poner pausa y... Ya. Estamos de vuelta. Espero que también ustedes ahí aprovechen de tomarse una pausa, porque igual es denso todo esto. ¿Ya? Entonces, como planteo acá, ¿dónde está la solución de la ecuación de movimiento? Y la EDM, callan pim bom bim, ¿cierto? No hemos hablado de la EDM, pues resuelve la ecuación de movimiento. Hasta el momento, ya me hablaste de la matemática, todo súper lindo la web, pero resuélveme lo que te estoy pidiendo, ¿cierto? Entonces, hasta el momento no hemos resuelto eso, pues tenemos un problema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver la ecuación de movimiento? Eso es lo que viene a continuación. ¿Ya? Entonces, si tomamos uno de los ejemplos del PPT, ¿cierto? La EDM, por ejemplo, quedaría planteada por esto que está acá. ¿Cuál es el principal problema que nosotros tenemos con esto? Es que nuestras ecuaciones están acopladas, que es lo que yo les puse aquí, miren. Que nuestras ecuaciones estén acopladas, ¿cierto? Quiere decir que nuestras ecuaciones estén acopladas quieren decir que, por ejemplo, en nuestra ecuación 1, donde debería estar solamente una ecuación, una EDO, ¿cierto? Solamente debería estar nuestra variable 1. Acá yo tengo variable 1 y variable 2. Y ya resolver eso escala mucho, ¿cierto? Poniéndolo como en un ejemplo, es como que ustedes tengan, no sé, una ecuación del tipo x más y más t, ¿cachai? Así como... no sé, bueno. Ya, pero es peluda la cuestión. Entonces, no puedo llegar y resolver esto, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es desacoplar estas ecuaciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de lo que se denominan como coordenadas principales. La determinación de las coordenadas principales no es nada más que un cambio de variable, ¿ya? Es un cambio de variable que nosotros vamos a hacer inteligentemente a través de lo que dice acá, ¿cierto? Mi variable en cuestión, lo que a mí me interesa, lo voy a escribir ahora como mi matriz de modos por esta nueva coordenada que va a ser una coordenada principal. Esta coordenada principal en realidad no tiene ningún significado, no vale nada, ¿cierto? Es como un cambio de variable que me va a servir para desacoplar las ecuaciones. Eso es todo, ¿ya? Lo que a mí me interesa y lo que ustedes siempre tienen que tener en mente es que yo quiero obtener mi x de t, ¿ya? Entonces, x de t es el desplazamiento real que tiene nuestra estructura, phi es mi matriz de transformación, mi matriz de modo, y x de t es mi función, es una función auxiliar, ya que se llaman coordenadas principales. Entonces, poniéndonos en el caso que hemos trabajado siempre, el caso de oscilaciones libres, ¿cierto? De vibraciones libres, nosotros ahora tenemos de nuevo, ¿cierto? Esos dos valores y reemplazamos en nuestra ecuación de movimiento, que era esta, ¿ya? Sí, ¿cierto? Y obtuvimos esto que está acá. ¿Cuál es la gracia de eso? Que al hacer eso que nosotros que acabo de mostrar, ahora nuestra matriz K, al multiplicarla por esta expresión de aquí, nos va a quedar ahora desacoplada. Nos va a quedar de esta forma. Lo mismo acá, ¿cierto? Entonces ahora nuestras ecuaciones, bueno, aquí le fui poniendo como datos importantes, por ejemplo, para este ejercicio, este ejemplo, la matriz phi tenía
esta forma. La idea es que ustedes lo hagan, por cierto, vayan haciendo estas cuestiones completas, ¿ya? Por lo tanto, mi cambio de variable sería ese, y al hacer un poco de álgebra nosotros llegamos a eso que está ahí. Bien, hasta el momento ya ahí nos quitamos el problema, ¿cierto? De que nuestras ecuaciones estaban acopladas, pero ahora nosotros también tenemos que considerar que si en un principio estábamos trabajando con las condiciones de borde de mi x, ¿cierto? Es decir, para un x0, ¿cierto? Tenía un valor 0 o x0 igual a x0. Para mis coordenadas generalizadas yo también voy a tener que cambiar mis condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces esas van a ser necesarias para poder resolver nuestras ecuaciones de movimiento desacopladas, ¿ya? Entonces el cambio es exactamente el mismo, ¿cierto? Mis condiciones iniciales asociadas a mi variable ahora va a ser, debería ser esto, ¿no? Pero fíjense que esto es lo que yo conozco y esto es lo que yo quiero conocer, pues, ¿cierto? Entonces tengo que pasar para allá. ¿Cómo lo hago? Pasando esta matriz phi a la menos 1. Esa es mi primera opción, ¿ya? Bueno, ahí lo dejo a merced de ustedes, que es lo más fácil. Invertir esta matriz, ¿cierto? Pueden revisar cómo invertir esa matriz. Yo aquí les traigo métodos propuestos. Por ejemplo, si la matriz es de 2 por 2, entonces se invierte a través de eso. Pero si ahora la matriz es de más de 2 por 2, ustedes lo hacen como a la menos 1 por 1 partido en el determinante de A. Ya les mostré cómo calcular el determinante. Y por la adjunta. Ya, el tema de la adjunta los invito. Hay varios videos en YouTube. Revísenlo. No es difícil, ¿cierto? Pero es muy tedioso. Pero esta es la mejor opción. Si ustedes se ponen a intentar resolver la matriz inversa por Gauss-Jordan, ya van a estar toda la prueba intentando resolver la matriz por Gauss-Jordan y no van a poder hacer nada, ya, porque ya hay escala demasiado la complejidad de Gauss-Jordan y tienen que hacerlo perfecto más encima. Así que yo les recomiendo este método, este es el mejor. Ya hay varios videos en YouTube, revísenlo. Creo que es lo mejor, ¿ya? Y la opción 2, que es la opción que yo les recomiendo, porque esto tiene una pillería que ya lo vamos a comentar, es que trabajen de esta forma, ¿cierto? Primero, premultipliquen por phi traspuesto, o sea, su matriz de modos, que en el caso del ejemplo era eso. Y entonces phi traspuesto sería cambiar las cuestiones, es la misma creo, ¿ya? Porque es cambiar las columnas, las cambian hacia las filas. Hacen de los que estaban así, pasan así, ¿ya? Y las que estaban, por ejemplo, la primera pasaría a esta y la segunda pasaría a esa, ¿ya? Esa es como la idea, ¿ya? Entonces premultiplican por este valor a ambos lados. Recuerden que las matrices se tienen que multiplicar con un orden. Multiplican esto por la izquierda, ¿ven? Ahí, ¿cierto? Ahí. Y esta cuestión les va a quedar eso que está ahí. Y ahora esta es la que tienen que invertir, ¿cierto? Con lo que está acá, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes multiplican el phi traspuesto por la matriz de masas por phi, esta es una matriz diagonal. El M es una matriz diagonal, entonces invertirla ya es mucho más sencillo, es súper fácil porque sí o sí van a tener un eje con puro cero. ¿Ya? Entonces ahí es súper, súper fácil como hacer la transformación. Además, con lo que les voy a mostrar ahora, este valor lo más probable es que siempre sea 1, ¿ya? Entonces, o bueno, la matriz de identidad, ¿bien? Pero vamos a hablar de eso a continuación. Entonces, de esa forma ustedes pueden tener sus condiciones iniciales desacopladas en sus coordenadas principales. Bien, entonces, eso sería hasta acá como la parte teórica. Y ahora, a continuación, pueden saltarse los 45 minutos que llevo. Si ya, bueno, lo digo un poco tarde, pero lo que viene ahora es lo importante y es lo que ustedes van a tener que el paso a paso a seguir para cuando ustedes resuelvan su certamen. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el paso a paso? Primero, lo primero que tienen que hacer es plantear el modelo. Ya hemos hablado de eso, hemos visto que lo más importante en esto es ver, saber, entender cómo plantear la ecuación de movimiento y cómo plantear nuestro modelo, ¿no? Entonces, pasar de una estructura real, transformarla a una estructura en base a estos carritos, ¿cierto? Entonces eso es lo primero, plantear el modelo, ¿cierto? Puede tener muchos pisos, etcétera, etcétera. Lo segundo es plantear la ecuación de movimiento y acá yo les traigo varios ejemplos, les pongo aquí como varios ejemplos también para que ustedes se lo aprendan de memoria, así, todos los ejemplos, ¿ya?
Entonces tienen el caso de vibraciones libres, que sí o sí lo van a revisar en todos los casos, porque nos va a dar los modos de vibrar, ¿cierto? Este caso de vibraciones. Ahí está. Este caso de vibraciones libres lo van a tener que revisar siempre. Tienen el caso del amortiguamiento viscoso, tienen el caso de amortiguamiento viscoso con fuerza externa. Bueno, acá también podrían tener este caso con una fuerza externa. También revisan solo vibraciones libres y después resuelven la ecuación de movimiento con lo que ya saben hacer, ¿ya? Tienen el caso, por ejemplo, de aceleración basal, ¿cierto? Que está aquí, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo que les estuve mostrando antes, donde el vector G, este vector G, es un vector que intenta indicar cómo afecta hacia dónde se mueve el suelo hacia la estructura. Miren, acá les traje esa cuestión resumida, muy rápido, ¿ya? También están los PPTs, pero por ejemplo sería esto, ¿no? Miren, por ejemplo, yo voy a tener un movimiento del suelo, ¿cierto? En la dirección azul, ¿cierto? Aquí no quise usar letras, o sea, como X o Y porque le puse colores, no, más fácil. Miren. La dirección azul, ¿cierto? Va a ser la aceleración del suelo. En este caso, la aceleración del suelo se va a mover en ese sentido, ¿ya? Entonces, cuando se mueve en ese sentido, yo quiero ver mi grado de libertad 1 y 2 también están definidos en ese sentido, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, mi G va a decir, afecta a mi grado de libertad 1, afecta a mi grado de libertad 2. ¿Se entiende? Por ejemplo, si ahora el movimiento del suelo es en ese sentido, perpendicular, ¿cierto? Ahora no va a afectar a mi grado de libertad 1 y mi grado de libertad 2 por las propiedades de ortogonalidad y toda esa cuestión. Oye, a todo eso, revisen esas demostraciones porque a veces el profe pregunta como, ya, les pone así como la expresión y les pide, ya, demuestre cómo se deriva esta expresión. Ya, así que, ojo con eso, yo me acuerdo que en el certamen 3 nos preguntó una demostración y... ¿ya? Así que, ojo con eso, ¿ya? Así que, bueno, como este es en dirección Y y mi grado de libertad están definidos en dirección X, el vector G me dice que no afecta a mi grado de libertad. Ahora, si yo tengo un giro, ¿cierto? Algo rotacional, ¿cómo yo llevo el giro a mi grado de libertad? Sería como el girito de aquí por H, ¿cierto? Entonces ahí sería teta por H y en este caso sería teta por 2H. ¿Bien? Pequeño resumen, ahí está en el PPT, está completo, ahí revísenlo bien ustedes ya. Bien, paso 3. En el paso 3 nosotros obtenemos los modos de vibrar, ¿cierto? En vibraciones libres, ¿cierto? En este paso siempre van a después dibujar los modos, ¿cierto? Que cuando es el primero casi siempre es así, el segundo es para un lado y para el otro, el tercero va como alternado, ¿ya? Así que ahí vean también modos de vibrar. ¿A qué se reduce esto? Primero, calcular el determinante para obtener las frecuencias naturales, los valores propios, ¿ya? Segundo, calcular los vectores propios, ¿cierto? Ese es el valor de ahí, para obtener los modos de vibrar y la matriz de modos. Bien, ahora, un paso que yo creo que es clave y que es súper importante es que ustedes normalicen los modos. Tienen que normalizar los modos, o es la recomendación que les voy a dar. ¿Por qué? Porque si normalizan los modos, esta cuestión de acá les va a dar, por ejemplo, esta multiplicación. Fíjense, miren la ecuación. Creo que la anoté después. Normalicen los modos, ¿cierto? Esto es phi normalizado. El n quiere decir que es para el grado tanto. Ahí lo voy a explicar un poquito mejor. Pero pueden hacerlo de una, ¿no? Ponte tú. Si están trabajando, por ejemplo, con una ecuación, ¿cierto? Entonces, este va a ser un valor, este va a ser un valor 1, 0, por decirlo, o 1, ¿cierto? Y este va a ser también otro valor y esto les tiene que dar 1, ¿cierto? Entonces, si lo hacen completo, toman toda la matriz de masa, todo el vector de ¿cómo se llama esta? Se me olvidó. La matriz de modo, ¿cierto? Y lo multiplican, les va a dar la identidad. ¿Ya? Lo mismo acá. Esta cuestión de acá se va a resumir a la frecuencia iésima, ¿cierto? Por ejemplo, para el modo 1, la frecuencia 1 al cuadrado, ¿cierto? Ahora, si ustedes de nuevo lo hacen a lo bruto y multiplican toda la matriz, les va a quedar W1 al cuadrado, W2 al cuadrado, así hasta el WN al cuadrado. Todo esto 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Y para el C lo mismo, ¿cierto? Hacen el mismo juego para todo. Solamente si ustedes normalizan su expresión. Yo les recomiendo que normalicen sí o sí sus expresiones. ¿Ya? Y ahí tienen como los resultados. Esto facilita un montón los ejercicios. ¿Por qué?
Porque en el paso 5, cuando nosotros hacemos nuestro cambio de variables, ¿cierto? Para desacoplar nuestras ecuaciones, nos va a quedar esta expresión. El Q0 lo vamos a multiplicar por, hacemos esa cuestión que les decía antes. Entonces, si nosotros lo aplicamos como yo les mencionaba, este valor va a ser o la identidad o va a ser 1 si están trabajando con ecuaciones puntuales, ¿no? Y luego, si ustedes reemplazan en la ecuación de movimiento esta expresión que está aquí, y además, mira, por ejemplo, acá reemplazamos la ecuación de movimiento por eso que está ahí arriba, ¿cierto? Ahí. Pero si además ustedes premultiplican por el valor phi traspuesto, les van a quedar, miren, acá, ese valor cuánto era, la identidad. Ese valor cuánto era, eso que está ahí, ¿cierto? Pura matriz diagonal, entonces ya ahora la forma de trabajar están todas desacopladas y es todo mucho más fácil de trabajar, ¿ya? Paso 7, resolver cada ecuación desacoplada, ¿ven? Acá van a tener cada una de sus coordenadas principales, ¿cierto? Y aquí van a poder resolver la ecuación de movimiento, porque esto ya lo han hecho muchas veces, pues. Y acá, ¿cierto? La idea es que ustedes tengan en su mente, ¿cierto? Tengan en su mente las ecuaciones que o sea, las soluciones que hemos visto, ¿cierto? Cuando se movía la base, cuando le aplicaba una fuerza puntual, una fuerza sinusoidal, etcétera, etcétera. Ahí van a encontrar rápido la solución, les va a quedar, no sé, po, QI va a ser igual a, qué sé yo, A seno de phi t. Y después eso lo toman y lo llevan a la expresión que les interesa. Esto es lo que a ustedes les interesa, ¿ya? Entonces, esto que está aquí es escribiéndolo como 1 a 1. Esto escribiéndolo matricialmente, ¿ya? Pero quieren decir exactamente lo mismo. Miren, para facilitar como la comprensión les traigo este ejemplo donde, por ejemplo, ya hice todos los pasos que les mostraba antes. El Q1 me dio ese valor, el Q2 me dio este otro valor, pero yo quiero saber ahora cuánto vale mi posición, por lo que a mí me interesa. Entonces lo que hago es, por ejemplo, acá está escrito matricialmente, que era la expresión que estaba acá, ¿cierto? Pero si yo lo quisiera trabajar como en 1 a 1, como estoy diciendo acá, es multiplico esta fila por esta columna y me va a dar ese valor. Ese valor va a ser, ¿ven? Q1 más Q2, que es eso que está ahí. Lo mismo acá, multiplico esa fila por esa columna y obtengo ese valor. A eso me refiero cuando trabajo o matricial o normal. ¿Bien? Eso sería. Bueno, como ven que una cápsula súper larga, casi 1 hora de cápsula. Pensé en hacerlo en 2 bloques, pero ya filo la web. ¿Ya? Bueno, espero que les sirva, espero que les ayude. Le puse harto cariño y espero que pueda resolver todas esas dudas, por lo menos intentar resolver todas las dudas que me surgían a mí cuando iba resolviendo o intentando aprender esto, que al final no es fácil. Así que espero que lo haya ayudado harto en ese sentido. ¿Ya? Eso. Mucho éxito el jueves, si no me equivoco, el jueves tiene la prueba, así que les deseo de verdad lo mejor y nos estamos viendo. Chao, chao. Cuídense.